Yo quiero preguntarle a Joaquín si él está enterado del sistema de túneles que está debajo de la ciudad de San Miguel. No, yo encontré túneles, pero pequeños en el teatro ¿cómo se llama? Nacional. Bueno, pero no sabía de eso. Hay un túnel que yo conozco, fui administrador académico de una universidad de aquí El Salvador, que funcionó ahí en el centro de San Miguel, y en ese edificio que es el edificio Nostas, en la última planta, ahí en un recodito está escondido, se levanta una tapadera y ahí hay una fosa. Esa fosa tiene dos caminos, uno que va a dar al río y otro que va directamente hasta la estación. Entonces, según entiendo, ese túnel va a dar con la alcaldía y también tiene acceso a la catedral. Y bueno, y hay otro más. Dicen que hay varios túneles acá en San Miguel, pero que se están colapsando, o sea, en la actualidad al quererse introducir por ahí no se puede porque ya algunas fases ya están, algunas partes de los túneles están caídos. Sería muy interesante ver, bueno, eso lo hacían porque esperaban que las ciudades fueran sitiadas, y al ser sitiado San Miguel, los españoles podían huir por los túneles hacia el Río Grande. Y bueno, no me sorprendería si en 1863 Gerardo Barrios huyó de San Salvador de esa manera, ¿no? Utilizando los túneles que los españoles hacían en estas ciudades. Sería bien interesante de que le pusieran un poquito de atención a eso, porque podría ser que parte del patrimonio se esté perdiendo ahí. Eso es importantísimo y ya es un problema de arqueología. O sea, ahí tenemos que notificarlo, yo lo voy a hacer al Departamento de Arqueología de la Secretaría de Cultura, y habría que restaurarlos, obviamente, ¿sí? Porque son de valor incalculable. Hola, buenas. Me llamo Eduardo Alemán y hice una reflexión, y ante la reflexión me nació una duda para la señora Elsa Ramos. Pues pensé que cuanto a su tema, que no podemos obviar el beneficio que atrae los migrantes, cuando en el mes de enero de 2016 entraron al país alrededor de 306 millones de dólares, y que en el caso de no entrar ese capital, seguramente habría un proceso de deflación en nuestra economía, y que lo mejor que se puede hacer es aprovechar lo que entra, no darlo a los coyotes ni pagar extorsiones por un viaje utópico hacia Estados Unidos, sino invertirlo para un desarrollo económico inteligente. En el caso que esta afirmación sea correcta, me gustaría que fuera usted la que lo dijera, y en el caso de no ser así, le pregunto qué es lo que debemos de hacer. Bien, nosotros en El Salvador recibimos anualmente un promedio de 4.000 millones de dólares, que equivalen prácticamente al 16% del Producto Interno Bruto que nosotros producimos anualmente, y además se equipara casi prácticamente al presupuesto nacional que aprueba año con año la Asamblea Legislativa, ¿sí? Bien, el tema de las remesas es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque hay algunos personeros de algunas instituciones del Estado e incluso de la empresa privada que consideran de que las remesas están siendo mal gastadas, que no se invierten productivamente, ¿verdad? Entonces, para empezar, recordemos que las remesas representan principalmente un salario de una familia con la cual sobreviven aquí en el país, ¿sí? Entonces, normalmente las remesas sí se usan productivamente porque le permiten alimentarse mensualmente a una familia, le permiten acceder al sistema de salud, les permiten acceder a la escuela, porque hay niños que antes no iban a la escuela porque ni siquiera tenían para comprarles los útiles, los zapatos, pagar las cuotas voluntarias, entre comillas, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos también nosotros que una enorme cantidad de muchachas y de muchachos en todo El Salvador estudian en las universidades, tanto nacional como las universidades privadas, gracias a las remesas, ¿verdad? Entonces normalmente las familias cuando mandan las remesas ya están asignadas
presupuestariamente para qué se van a gastar, ¿sí? Claro, nosotros vivimos en un sistema capitalista con un modelo neoliberal en donde nos incitan a gastar, el consumismo está a la vuelta de la esquina todos los días y obviamente hay familias, hay jóvenes sobre todo, de que están mal utilizando las remesas. Entonces pienso yo de que lo más pertinente sería desde el Estado y sus diferentes instituciones lanzar campañas de sensibilización y de concientización para que las personas que hacen mal uso de las remesas, que no es la mayoría, lo hagan de forma adecuada y correcta, ¿verdad? Ya los hermanos que están en diferentes países del mundo ayudan sistemáticamente y anualmente en proyectos de desarrollo local, en proyectos de emprendedurismo en diferentes comunidades. Hay muchas unidades de salud que tienen ambulancias gracias a la ayuda directa, no por las remesas que hacen los hermanos que están en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Italia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí tienes razón, pero eso hay que verlo con una óptica más crítica y ver dónde se está gastando. Imagínate, por ejemplo, de acuerdo a las encuestas de hogares de propósitos múltiples, las mujeres que reciben remesas utilizan de forma más adecuada las remesas que los hombres, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos el factor cultural del machismo. Al hombre siempre le gusta andar mostrando que anda mucha plata, la mujer lo invierte en la familia, ¿verdad? En la educación, en la alimentación. Incluso cuando se da el informe de desarrollo humano 2005, una nueva mirada al Salvador o el nuevo nosotros, se suponía de que se había bajado el índice de pobreza en El Salvador en un 8% gracias a las remesas, no a los proyectos de gobierno. No sé. Va. Sí, buenas. Felicitarlos a los dos por su excelente participación. Para el arquitecto, yo formo parte de una iniciativa ciudadana que se llama Migueleños en Acción. Me siento muy alegre y muy triste a la vez. Primero, alegre por ver cómo usted ha visto lo que los migueleños no podemos ver. Ver lo que es la arquitectura colonial, que hay algunos que estudian arquitectura, yo estudio arquitectura, vemos lo que es el centro histórico como una joya, pero no todos lo ven igual. Nosotros, como parte de Migueleños en Acción, nosotros queremos tener un proyecto de restauración del Portal Prunera. Hemos trabajado con Secretaría de Cultura, ha dado evalúos de la estructura, cómo está. Nosotros como la asociación hemos delimitado lo que es las tres propiedades, porque existe una posibilidad de derrumbe. La iniciativa es cómo usted, arquitecto, nos puede ayudar a nosotros para poder ejecutar ese proyecto. No solo el Portal Prunera, sino que muchas, hablando también del conjunto histórico que existe ya en San Miguel, que son los 4 primeros cuadrantes del Cementerio General y lo que es el Parque del Niño o el Parque del Cementerio. ¿Cómo nos puede usted colaborar? Bueno, yo les puedo dar una asesoría, ¿verdad? Con todo gusto. Nos podemos reunir también después de esta plática, ¿verdad? Y sí, me gustaría mucho. Vaya, hola, mi pregunta es para la licenciada Elsa Ramos. A mí me quedó un poco de duda en qué solución tiene o proponen para disminuir la migración en El Salvador. Como bien sabemos, acá en el país hay bastante delincuencia y sé que usted mencionó algo, que bastantes emigramos
hacia Estados Unidos por la delincuencia que estamos pasando. Pero sé que, mi punto de vista es que abriendo fuentes de empleo y dándole oportunidades a personas a estudiar y salir adelante, creo que podemos disminuir tanta delincuencia. Bien, en relación a la pregunta que usted está realizando, este es un problema de tipo estructural. Nosotros tenemos una sociedad con unas enormes desigualdades sociales, ¿sí? Entonces creo que hace falta compromiso, hace falta voluntad política, no solamente de los diferentes gobiernos, y no solamente estamos hablando del gobierno central, sino que también de los gobiernos locales y sobre todo de la empresa privada para generar mayor cantidad de empleos. Mire, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Trabajo lanzó un programa que se llamaba Mi Primer Empleo y había pactado con algunas empresas privadas que todos los muchachos y muchachas que se acercaran a solicitar esos empleos no se les iba a pedir que tuvieran experiencia laboral, porque por eso se llamaba Mi Primer Empleo. Desafortunadamente, las empresas, algunas empresas privadas que se habían comprometido con ese programa no cumplieron. Entonces creo yo de que tiene que haber mucho compromiso social, compromiso político de la empresa privada para realmente emplear a las personas jóvenes y no estarles pidiendo experiencia laboral. Imagínense ustedes que son estudiantes universitarios, si ustedes quieren sacar su carrera en 5 años, obvio que no van a tener experiencia laboral. Usted puede tener 10 de CUM, pero si no tiene experiencia laboral no le van a dar trabajo. Yo creo que la empresa privada tiene la obligación moral también de aportar en ese sentido a la sociedad salvadoreña. Entonces no es solamente responsabilidad de los gobiernos, sino que también de la empresa privada. Yo soy quizás un poco más radical, pienso de que tiene que haber un cambio de modelo económico en nuestro país, y no estoy hablando de revoluciones, ¿verdad? Hay diferentes modelos económicos dentro del mismo capitalismo que son más humanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, debería de ser así la cuestión. Y los problemas de violencia, pues, creo yo de que son problemas también de tipo estructural y que somos toda la sociedad salvadoreña la que tenemos que buscar los caminos para encontrar soluciones, porque es un problema muy complicado, ¿sí? Por acá hay una pregunta. 2. Hola, buenos días. Para el arquitecto Aguilar, no sé si realmente existen entidades que están a cargo de cuidar el patrimonio como tal o todo el centro histórico, por decirlo así. Hola, hoy sí, ok. Bueno, quisiera saber cuáles son las entidades que están a cargo de cuidar el centro histórico como tal y por qué, o si ya se está haciendo algo para poder recuperar como tal el centro histórico, pues. No sé yo si realmente ya se está haciendo. La Secretaría de Cultura tiene una función más que todo normativa, de dar normas, y porque no tiene, por ejemplo, capacidad de inversión, muy poca, ¿verdad? Para la magnitud del problema, ¿verdad? Pero yo creo que es una cuestión, lo que yo siento muchas veces, que hay un divorcio entre las autoridades locales y el gobierno central, en este caso la Secretaría de Cultura. Tiene que haber un proyecto común, ¿verdad?, para poderlo hacer efectivo. Y también, como dice ella, del problema de la violencia, también la empresa privada tiene que participar, ¿verdad?, para poderlo hacer. Yo creo que sí se puede. Esos mapas que les dije, la mitad de los mapas los hizo el MOP, a solicitud de nosotros, que en esa época éramos Secretaría de Cultura, ¿verdad? Pero ahorita no veo yo nada que me indique que se está haciendo algo.
¿Y el resguardo de las mismas se está llevando a cabo o no hay quien esté realizando el resguardo del centro histórico como tal? Ajá. Bueno, la protección del patrimonio lo hace la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Él tiene la máxima autoridad, pero generalmente la alcaldía debe de tener unas ordenanzas municipales que regulan la conservación del patrimonio cultural. En este caso veo yo que hay una iniciativa ciudadana, ¿verdad? Que es loable, pues, porque es lo mejor, porque el ciudadano es el que tiene que exigir que se den estas condiciones de protección. ¿Se escucha? Sí. Yo tengo una pregunta, pero antes de eso quiero felicitarles porque ustedes han compartido una información con la comunidad estudiantil que nos sirve bastante porque son temas que poco se abordan, temas que son poco conocidos y al ser poco conocidos pues no le interesan a la ciudadanía. Muchas veces, por ejemplo, el tema del patrimonio histórico, el tema del patrimonio cultural, muchas veces no tenemos conciencia para qué sirve, por qué lo tenemos, por qué hay que cuidarlo, quién se encarga de cuidarlo. Y creo yo que eso tiene que ver con el poco acceso a la información que hay sobre eso y el poco interés que el gobierno tiene en darle a conocer a la población ese tipo de temas. Entonces yo tengo una pregunta y es que, ¿cuál es la opinión que le merece a usted el hecho de que el Parque Guzmán, que está prácticamente frente a la catedral, la alcaldía y que es parte del centro histórico de San Miguel, ¿qué opinión le merece el hecho de que se haya reestructurado y que esa reestructuración no sea acorde a la infraestructura antigua, colonial, que era parte del patrimonio cultural que estaba? ¿Cuál es la opinión que le merece? Esa es una pregunta. La segunda es si como parte del patrimonio cultural tendría que hacerse en San Miguel una reestructuración o un reordenamiento territorial. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que en el centro de San Miguel hay un desorden exagerado, no hay ningún tipo de control, pero podemos ver que en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, cuando hay patrimonio cultural, así como acá en San Miguel, lo cuidan y el ordenamiento es diferente. Incluso nosotros o varias personas deciden ir, por ejemplo, a lugares como en Estados Unidos, en Washington, en Costa Rica, en lugares así, donde van a verificar, van a revisar el patrimonio histórico que hay ahí y es un atractivo turístico para las personas, lo cuidan, les explican qué significado tiene. Sin embargo, acá en El Salvador parece que eso no interesa y al final lo que nosotros vamos buscando y preguntándonos es por qué no nos modernizamos, sin tener en cuenta la identidad, sin tener en cuenta la importancia de cuidar ese patrimonio. Entonces, esa sería la otra pregunta, si es parte de guardar, de proteger el patrimonio histórico, hacer un reordenamiento territorial en ese sentido. Esas serían las dos preguntas. Gracias. ¿Cómo no? El parque se podría documentar porque hay que estar bien documentado de cómo fue la traza del parque, ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad? Por ejemplo, yo restauré el San Miguel Arcángel, que estaba todo rotito, ¿verdad? Con un equipo, no solo yo soy el que doy los lineamientos, pero no el obrero. Pero sí se pudo recuperar. Yo les decía, no lo pongan encima porque se va a volver a arruinar, sino que debajo del kiosco para protegerlo, ¿verdad? Pero hay que hacer un estudio bien concienzudo. Hay dos posiciones en la restauración. La más ortodoxa dice, lo que se perdió y se hace nuevo todo, ¿verdad? Y lo antiguo se restaura y se conserva bien. Después han salido otras líneas, por ejemplo en Roma está Pablo Marconi, que ya se murió hace poco, unos 2 años, que él escribió un libro que se llama El recupero del bello, que es la recuperación de la belleza, que es lo que usted plantea. O sea, él dice, ¿por qué no vamos a hacer como se hacía antes? ¿Verdad? Entonces él decía que hay que recuperar los sistemas constructivos antiguos y si se restaura con esa óptica, ¿verdad? Entonces son dos posiciones, ¿verdad? En cuanto al centro, como dice usted, es un problema que no es solo estético, sino que también social y económico. Y habría que hacer una investigación urbana profunda,
¿verdad? Para ver los problemas y tratar de resolverlos. Se puede, fíjense que por ejemplo Suchitoto, sin irnos al extranjero, Suchitoto es una ciudad que tiene un buen plan de desarrollo urbano, ¿verdad? Y se respeta y se lleva adelante. Eso es fundamental, porque les digo, San Salvador, ojalá que al nuevo alcalde le funcione lo que está proponiendo, pero San Salvador tiene mínimo 3 planes de desarrollo urbano, desde Metroplan 80, que se fue antes de los 80 para solucionarlo, hasta después Plan Madur, ¿verdad? Y se han gastado cientos de miles de dólares en esas propuestas, pero no se toman en consideración. Yo en Sonsonate estuve una vez y me fui al MOP y me sacaron de la gaveta unos planes de desarrollo que allí han estado guardados. Yo recuerdo, fíjense, que estas diapositivas que les acabo de mostrar, se las presté a un experto que venía, él era de Cabo Verde, pero era un experto de las Naciones Unidas y vino a hacer un estudio del desarrollo urbano de San Miguel. Entonces, a través de una amiga, yo le dije, esto le puede servir, y se las presté y él muy educadamente me las devolvió. Después se las presté a una arquitecta acá de Benítez y también me las devolvió. O sea, la gente es muy responsable. Entonces, ahorita no tuve tiempo de indagar. Yo quería hablar con esta mi amiga que me recomendó a este experto de la UNESCO si dejó algún trabajo, porque yo creo que además venía pagado. Ella desgraciadamente vive en Londres ahora y no me es más difícil comunicarme, pero no sería raro que San Miguel tenga engavetados planes de desarrollo urbano. Entonces habría que sacarlos y lo importante es que sea sostenible. Yo lo que creo que se puede empezar primero con cosas sencillas, ¿verdad? Eso que les mostré, los anuncios, las aceras contra el peatón, los vanos, todas son estas cosas que no necesitas mucho dinero y que van a motivar para que se continúe y se hagan otras soluciones de mayor amplio respiro. Bien, muchas gracias a nuestros conferencistas y gracias a ustedes y gracias a la universidad por permitirnos usar este espacio. Que tengan buen día.